Bishabelesh Laxilesh, que Shiwa Hachmalo ve, tiene hashtag Kimakinwo, tienen Weitukich, que le encajil aquí. ¿Cómo están, amigos? Espero que bien, me encuentro muy feliz estando en el pueblo mágico de Valladolid. Y el día de hoy les voy a decir el significado de su nombre en lengua maya. Significa el gavilán blanco, ya que se deriva de dos palabras, sac, que es blanco, y es gavilán, saquí, gavilán blanco. El gavilán blanco es el significado del nombre de Valladolid en lengua maya. Y el día de hoy venimos a presenciar un videomapping en la iglesia de San Bernardino que se encuentra en el Parque de Cisal, que cuenta la historia de la majestuosa Valladolid. Disfrutemos de este magnífico video. Pon tus audífonos, presta mucha atención y disfruta de esta maravillosa proyección. Desde tiempos ancestrales, la península de Yucatán dio hogar a los pueblos mayas de Mesoamérica. Estos pueblos florecieron artística, cultural y políticamente en la gloriosa civilización maya. En aquellos tiempos, Saquín era una importante ciudad, tierra de grandes y valientes guerreros. Su nombre significa el gavilán blanco. Durante la conquista del oriente de la península, bajo el liderazgo de Francisco de Montejo, el sobrino, se funda el primer asentamiento español a orillas de la laguna Chohuacca, que en maya significa agua larga, muy cerca de la actual Valladolid. Situada entre dos cenotes, la Gran Saquí pertenecía al cacicazgo Cupul, famoso por su carácter indomable. Las condiciones de vida de aquella época obligan al traslado de la población indígena a un nuevo asentamiento, conocido como Cisal, en castellano Cisal, ubicado en la periferia de la que sería la nueva ciudad de Valladolid en la Nueva España. En nombre de la corona de España, se funda la ciudad bajo el nombre de Valladolid.
en honor a la Valladolid española, fusionando las dos culturas en búsqueda de su nueva identidad. Conquistado el oriente de la península de Yucatán, se da inicio al principal proyecto que justificaba la conquista española, la evangelización. Arriba a esta región, un grupo de franciscanos que en 1552 inician la construcción de un convento en el territorio de Sisal, terminándolo en 1560. Domus mea, domus oratoris vocavetur. Mi casa será llamada casa de oración. Este convento recibió el nombre de San Bernardino de Siena. Fuera de esta villa, a poco más de un tiro de arcabuz, está poblado un monasterio de frailes franciscanos. Pero la construcción de esta majestuosa obra no fue tarea fácil, ya que los franciscanos tuvieron enfrentamientos con los encomenderos españoles por la mano de obra que se reclutaba para la construcción del convento. Se encontraba la iglesia con bóveda de albañilería y cantería, con su claustro de 4 cuartos y corredores en lo alto. Con el tiempo se fueron anexando nuevas estructuras: la noria, los portales, al final las capillas, la del norte dedicada a los españoles y la del sur a los indígenas, dedicada a la evangelización. En este convento se fundó la primera escuela para la enseñanza del castellano en tierra indígena en 1602. El convento fue epicentro de evangelización por 200 años, hasta ser entregado al clero secular en 1755, quienes lo descuidaron y clausuraron en 1821. Valladolid vivió un auge económico. Se instaló la primera fábrica de hilados y tejidos totalmente mecanizada con máquinas de vapor, conocida hasta nuestros días como la Aurora Yucateca.
Las familias se establecieron y la ciudad florecía en cultura, bienestar y armonía. Armonía perturbada por movimientos políticos nacionales, convirtiendo al convento en un cuartel militar y cárcel. Mientras tanto, la inconformidad de los mayas crecía, desatando un movimiento armado de gran trascendencia histórica, la Guerra de Castas, el conflicto bélico más importante de Yucatán, que surgió en 1847 en la parte oriental de la península, ocasionando enfrentamientos entre indígenas, mayas, mestizos y descendientes de españoles. El avance de los mayas fue tal que la ciudad es sitiada en 1848, por lo que se ordena su evacuación hacia la ciudad de Mérida. Las tropas defensoras arrojan sus armas al cenote para que no puedan ser utilizadas por los mayas, dejando a sus espaldas y en abandono a su hermosa ciudad. Tras 9 meses de abandono que parecieron décadas, la ciudad cedía ante la naturaleza que recuperaba su terreno. Valladolid es recuperada el 24 de diciembre de 1848. El resto del país se modernizaba y la ciudad se recuperaba con la industria enejenera y la llegada del ferrocarril, impulsado por Porfirio Díaz. Las nuevas riquezas trajeron bienestar y desarrollo a Valladolid. Pero había un descontento en todo el país que se esparció como pólvora. Era solo cuestión de tiempo para que se encendiera la llama de la revolución, siendo Valladolid donde se generó la primera chispa de la Revolución Mexicana en contra del gobierno de Porfirio Díaz en 1910. Corrió el siglo XX y tras décadas de descuido, el convento de San Bernardino fue restaurado. De entre sus paredes se escuchan los ecos de 450 años de historia que dan vida al maravilloso
maravilloso lugar que hoy en día llamamos Valladolid. Esta bella ciudad está enclavada en el corazón de la ruta de los Itzáes, que inicia en Chichén Itzá, donde se adoraba a Kukulcán, que aún desciende por las escaleras de su templo 2 veces cada año. La ruta sigue a las grutas de Balancanché y a las impresionantes murallas de Et Balam con su juego de pelota. En todo el camino se encuentran hermosas construcciones coloniales y bellos paisajes naturales, que son cada uno un paraíso. Sí, este es nuestro hogar, rebosante de naturaleza, lleno de festividades, de gente buena, amable, orgullosa de su tierra, que demuestra su alegría en creaciones artísticas y gastronómicas, que hacen de Valladolid una explosión de vida. Si te gustó este video, puedes venir a presenciar personalmente todos los días esta proyección a partir de las 9 de la noche en el Parque de Sisal. Malo, ganantaba. Bueno.